decime cuáles fueron los avances tecnológicos desde el Paleolítico. Sí. ¿Tecnología? Paleolítico. De avance de la tecnología. Sí, los avances tecnológicos. Primero, ¿cómo es? No tengo ni idea. Bueno, dice que en el Paleolítico se produce la primera revolución tecnológica, porque es que el hombre en ese momento era nómade, cazador y recolector. ¿Qué significa nómade? Estaba en un solo lugar. Es que se movía. Nómade significa que se movía. Era cazador y recolector y se iba moviendo para donde había donde cazar, si no, no podía sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas pudo haber inventado en el Paleolítico el hombre? Si se tenía que mover, tenía que moverse con los adultos y con los niños, ¿sí? Y carruaje. Habrá inventado cosas para trasladarse. Entre eso están las ruedas, utensilios para cazar, como que... Cuchillo. Lanzas. Sí, cuchillos, lanzas, arco y flecha, las ruedas, y también inventaron las canastas. Tenían que llevar las cosas en algún lugar, entonces tenían que hacer canastas, ¿sí? Utilizó la paja, las maderas, las pieles, las astas y las fibras de los vegetales para construir cosas para poder trasladarse. Siempre pienso, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Eran cazadores y recolectores. ¿Qué es lo que necesitaban? Cosas para trasladarse, cosas para acumular, ¿sí? Y cosas para cazar. ¿Qué cosas se inventaron en ese momento? Dice que se inventó el telar. Los telares. El telar. El telar es ¿Qué es el telar? Porque Es para hacer las telas. en los fenicios pasa lo mismo también. Bueno, es que el telar son un conjunto de hilos que se van tejiendo o se les va atravesando otros hilos para poder formar la tela o las redes, ¿sí? Y también las herramientas y el dominio del fuego, ¿sí? Y en ese momento aparecen el dominio del fuego y de los metales. Aparecen los cuchillos y las lanzas. En el año 3500 a.C. ya estábamos en la época de los egipcios y fenicios, toda una cultura, ¿sí? Eso, el desarrollo de ese momento es el desarrollo tecnológico de la Mesopotamia. ¿Qué crees que se inventó en esa época? ¿O qué te acordás que se inventó en esa época? ¿En cuándo? En los egipcios, fenicios. ¿En qué periodo? Sí. 3500 a.C. ¿Ya eran nómades o ya eran sedentarios? Eran sedentarios, ya tenían una casa. Y si tenían casa ya podían mejorar sus condiciones de vida y las mejoras de la casa, ¿sí? ¿Qué crees que pudieron haber inventado? Podían cocinar y podían cocinar pan. Entonces ya manejaban el fuego. ¿Con qué se hace el pan? Con harina. Bien, con harina, con trigo, con cebada, con maíz, con arroz, con lo que venga, pero son harinas. ¿Y cómo se obtiene la harina para una población sedentaria? Cosechando. Bien, cosecharon los granos. ¿Y cómo lo transformaron en harina? Moliéndolo. ¿Y con qué lo molían? Con un cosito ese que me se come. ¿Con uno chiquitito se puede? Mirá que tenés un montón de personas. Las pirámides de Egipto eran todas poblaciones, ¿sí? Gigantes que construían las pirámides de Egipto. ¿Vos creés que con un molinillo de mano se podía? Entonces necesitaban un molino para moler harina,
¿sí? Es una rueda, un disco que se apoya sobre otro para moler las espigas de trigo. ¿Te acordás? Sí. Otra de las cosas es el traslado de agua, los acueductos. En ese momento también se usaban los molinos para trasladar el agua. Para bajar, si estaban en un lugar bajo, la podían subir a través de un molino y trasladarla. ¿Entendido? En el siglo III antes de Cristo ya teníamos la tecnología griega. Eran artistas, escultores, músicos. Era un excelente artesano y se puso toda la tecnología apuntando a la escultura, a las artes y a la belleza. ¿Ok? En el siglo III antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo se llama Antigüedad Romana. Se mejoraron muchas condiciones de cultivo y de la guerra. ¿Ok? O sea que usaban nuevos elementos. Más elementos tecnológicos, por ejemplo, el escudo era mezcla de metal con cuero y ya no te atravesaban tan rápido. Las armaduras, las pecheras romanas, que generalmente eran de cuero, llevaban muchas grampas de metal justamente para que sean más resistentes. Y eran pesadísimas, pero súper resistentes. En la Edad Media, desde el siglo III hasta el siglo VIII, hay invenciones que tienen que ver con la extracción de metales, mejoran la extracción de metales. Entre el siglo IX y el siglo XIV se mejora la innovación tecnológica con las artesanías, con los zapatos, con los